En los videos pasados nos enfocamos específicamente en los ecualizadores. ¿Qué son y para qué sirven? Cómo aplicarlos en los diferentes tracks según convenga para tener un balance dentro de nuestro proyecto musical de mezcla. Ahora nos enfocaremos y nos meteremos de lleno al tema de los compresores. ¿Qué son y para qué sirven? Y vamos a ir viendo cómo aplicarlos según convenga en los tracks. En primera instancia tenemos nuestro kick o nuestro bombo, que dicho sea de paso no es un bombo análogo o que no fue grabado, sino más bien fue sacado de alguna caja de ritmos o inclusive fue creado desde cero en base a algún tipo de síntesis. Quiere decir, a lo que voy con esto es que es un bombo digital, más no físico. En primera instancia veremos la compresión para someter o reducir el rango dinámico, que es la función principal y la más obvia de un compresor. En este caso nos damos cuenta que tenemos nuestro bombo con una cierta intensidad de volumen y vemos que en esta parte de acá se incrementa. Entonces utilizaremos un compresor para nivelar este volumen o reducir nuestro rango dinámico. Podríamos utilizar el ARP Compressor, podríamos utilizar el SSL, el C1 Comp, cualquier tipo de ecualizador. Pero en este caso, como es un bombo o es uno de los instrumentos más principales de todo el proyecto, pues aplicaremos un compresor de emulación analógica, que en este caso es el CLA2A. Si regresamos en los videos pasados, en la compresión habían diferentes tipos de compresores. Estaban los ópticos, los FET, los VCA y los Barimo. En este caso, el CLA2A de Waves es un compresor óptico. La característica de este compresor es que tiene ataques demasiado lentos y releases bastante lentos. Quiere decir entonces que utilizaremos este compresor para no afectar el golpe o el ataque de este bombo, que obviamente es un instrumento percusivo, y con el release largo nos va a permitir comprimir en todo momento. Quiere decir que va a reaccionar a las partes altas de volumen. En este caso, por defecto, en el CLA2A tenemos una ganancia como de 3 decibeles más aproximadamente. Para regresar a la posición normal le damos Alt y clic. Vemos que regresa a su posición normal. Obviamente, al haber estudiado los compresores ópticos, nos damos cuenta que no tenemos un threshold, pero aquí está con distinto nombre que dice Peak Reduction. Entonces, voy a configurar mi compresor para que en las partes más bajas de volumen, dígase esta parte de volumen, no sea comprimida. En este caso, aquí está comprimiendo. Entonces, yo le voy reduciendo. Vemos que acá la compresión apenas se reduce, prácticamente no reduce nada. Entonces quiere decir que ya he establecido mi threshold porque lo estoy situando por arriba del volumen más bajo. Quiere decir que estos volúmenes bajos no los va a comprimir, pero los que estén por arriba de ese volumen sí que lo va a hacer. Veamos entonces cómo actúa este compresor. Vemos entonces cómo está actuando el compresor. Las partes bajas de volumen ni las toca, ni las comprime, pero las partes altas sí que lo está haciendo, ¿no? Entonces aquí estamos nivelando el volumen para que todo esto sea más homogéneo o el rango dinámico sea menor. Hay que aclarar que este compresor no está tocando nada de transientes, ataques o golpes del bombo, porque tiene un ataque muy lento y un release muy lento. Ahora pasemos a la siguiente compresión, que sería la compresión para modificar la envolvente o la ADCR de el sample, o en este caso es el kick, ¿no? Nos acordamos que teníamos un ataque, un decaimiento, un sostenimiento y una liberación.
o release, ADCR, ¿no? Es como la fisionomía de nuestro instrumento musical. En este caso, un instrumento percusivo simplemente va a estar de esta forma. Siempre va a tener ataque y solo liberación. Entonces, este sería el segundo tipo de compresión que haríamos nosotros. Tratar de modificar esta ADCR. Probablemente nuestro bombo venga con algún tipo de cola. Y obviamente esta cola se oye muy holgada, muy grande, y que pues aunada al bajo puede que ya no se oiga tan bien. Entonces haremos la compresión para que prácticamente nuestro kick sea solo la parte de pegada o ataque, ¿no? En este caso, para estos fines, suelo utilizar bastante el SSL Comp. En este caso, el SSL Comp también va a tener un aumento de 3 decibeles en el volumen, por lo cual yo lo voy a pasar a 0. Y aquí es entonces donde yo voy a configurar mi compresor. Si yo pusiera un ataque demasiado rápido y un release bastante lento, prácticamente yo me comería el golpe del bombo y él estaría comprimiendo todo el tiempo. Obviamente, eso es lo que yo no deseo para este kick. Yo necesito que deje pasar los golpes, las transientes, por lo cual voy a poner un ataque el más lento que tenga, en este caso es de 30 milisegundos, y voy a poner un release súper rápido, o el más rápido que me ofrezca el compresor. En este caso, para que corte precisamente esas colas de bajo que pueda tener este bombo. En este caso, yo no necesito configurar, por así llamarlo, mi threshold en la parte más baja del volumen, sino que aquí sí tendré que comprimir todo el tiempo para que esa modificación de ADCR o envolvente se cumpla. Voy a pasar al siguiente. Y entonces aquí el kick ya se escucha mucho más apretado, mucho más definido solo en golpe y no tanto en partes bajas de colas, ¿no? Vuelvo a quitar todos estos dos compresores. Mucho más definido este bombo. Queda prácticamente sin cola y solo queda el golpe. Ahora bien, nos saltaremos la tercera compresión porque necesitamos ver antes los limitadores para tener una idea de la siguiente compresión o pasar a los siguientes tracks para hacer este tipo de compresión. Después de haber comprimido, obviamente, de haber comprimido para nivelar el volumen, para reducir el rango dinámico, y después de haber puesto un compresor para modificar la envolvente de este bombo, pues prácticamente metería un limitador. Esto con el fin de que todavía más se amarre esa dinámica que de un volumen bajo pasa a un volumen alto. Para que esto no suceda y no nos deje con sorpresas, pues simplemente vamos a agregar un limitador para que este sonido no se pase de su límite. Vean cómo la parte baja de volumen pues ni siquiera llega al techo de mi limitador, pero cuando sube de volumen este sí que obviamente pega en el techo. Acordémonos que un limitador es como una pared. Si nosotros vamos en un carro y chocamos contra esa pared, obviamente pues no, el carro se va a apachar, por así llamarlo, ¿no? Lo mismo pasaría con el audio acá. Prácticamente lo recortaría o lo apacharía en menos 12 decibeles y por arriba de eso ya no va a pasar absolutamente nada. Aquí reduce menos 3 decibeles,
lo cual es una reducción bastante buena. Si nosotros nos pasáramos a una reducción de -6 o -10, por ejemplo, pero que esta fuera constante, sí que nos tendríamos que preocupar porque obviamente el sonido se empieza a deformar. En este caso, como solo son 3 decibeles esporádicos, o sea, de vez en cuando, pues no hay ningún problema. Lo que hice prácticamente acá es medir el volumen más bajo, que es -13.5, pero al pasarme al volumen alto, vemos que está reduciendo demasiado. Entonces, por eso lo estoy dejando en 12, para que esa reducción no sea tan abismal. Ok, pongámoslo con todo. Entonces, después de comprimir, obviamente nuestro sonido o nuestro audio va a perder volumen, ¿no? Entonces, para compensar esto, pues simplemente vamos a subir nuestro limitador, unos 2 decibeles, por así llamarlo, para compensar pues esa pérdida a la hora de comprimir. Obviamente hay que tener cuidado con no hacerlo con todos, porque si no, pues obviamente ya toda nuestra mezcla en cuestión a volumen pues se va a ir a la basura. Entonces sí que vamos a tener que ajustar el volumen de vez en cuando, pero tienen que ser mínimos detalles o toques, ¿no? Entonces ya hemos definido nuestro bombo prácticamente, ¿no? Utilizando el CLA2A, que es un compresor óptico, que la característica es de que tiene ataques muy lentos y releases muy lentos, lo cual nos sirve perfecto para nivelar el rango dinámico. Luego utilizamos el CSCL Comp, que vendría siendo el modificador de envolvente, para luego cerrar y limitar con el limitador L3 Multi Maximizer de Waves.